Ya. Buenas tardes. Yo soy el profesor Caetano y estos son alumnos y alumnas, va bien, de los talleres de lectoescritura. Todos ellos ya han cumplido con el primer semestre y por lo tanto ya hay conocimientos de otro tipo. Además, algunos de ellos compartieron un curso de posgrado y grado que nosotros realizamos con muy buenos resultados, que se llama Universidad, Modelos e Historia. Bueno. Lo que nosotros hicimos fue simplemente que dentro de la dinámica se trabaja con distintas ideas, ¿no? El texto base, uno de los textos base, pero el fundamental, es justamente Moral para Intelectuales de Bá Ferreira. Entonces, una de las tareas de lectoescritura es tomar alguno de los capítulos, tratarlo, investigarlo, agregarle cuestiones y reflexionarlo profundamente. Y después exponerlo en un PowerPoint, ¿no? Es decir, es toda la parte de exposición de la idea, después se plasma en una monografía y colateralmente se dan todas las reglas gramaticales universitarias para generar esa monografía, ¿verdad? Sale bastante bien. Y en esta oportunidad lo que hicimos fue, le agregamos, ya que teníamos la oportunidad de tener como base Moral para Intelectuales de Bá Ferreira y otras serie de reflexiones que ya habían hecho los grupos, lo utilizamos para hacer esta mesa especial. Por lo tanto, si hay algún pequeño error, y bueno, son estudiantes de primer año, ¿verdad? Vamos a presentarlos. Mayra Couto, levante la mano. Clara Roldán. Virginia Braseiro. Nicole Loriente. Marcia Trípodi. Y dos compañeras que saludamos para el YouTube, que son, saludamos todos, Cintia Risotto, que no pudo venir, trabajó, pero no pudo venir porque está en el trabajo, y el compañero Manuel Mas, sobre todo para Manuel Mas, a Japón, que es un compañero que ahora nos está viendo desde Japón. Así que muchos saludos a Manuel Mas. Muy bien. Las ponencias... Ahí está. Las ponencias son las siguientes. La primera es una fuerte reflexión de un problema, que es un problema que ya se abordó en la primera instancia de este coloquio, que refiere a una cierta amoralidad inherente a la profesión. Y su solución, ese fue el aporte, y su solución reflexiva, es decir, su solución reflexiva, filosófica reflexiva, por parte de operadores judiciales en la actualidad. Síntesis de entrevistas fantásticas a jueces, fiscales y abogados. Fíjense qué notable, porque se empezó con este problema, un problema epistemológico de la misma profesión, digamos, de la misma disciplina, o de las mismas disciplinas, y se termina también, esta es la última mesa, con el mismo problema, con otro enfoque, con un enfoque más práctico, que incluso el profesor Garcés ya lo había insinuado, diciendo que de última, Bá Ferreira lo que le faltó fue practicar la abogacía. La practicó, pero muy poco, ¿verdad? Y si hubiera practicado la abogacía, este problema, que es un problema bien hecho y que nos permite tener una reflexión para crítica, de la crítica y superadora de muchos aspectos de la profesión de abogacía, no hubiera
tenido ese escepticismo que tuvo, que incluso llegó a pedir perdón por ser abogado, ¿no? Perdón por ser abogado. De alguna manera eso está en sincronía, porque las compañeras que generaron esa ponencia, magistralmente Garcés podía ser uno de esos protagonistas. Podía ser profesor y doctor Garcés. Y coincide, que ustedes lo van a ver, con el conocimiento avanzado aportado. O sea que hay una total consistencia entre el primer tema, con esa ponencia, y esta última. Después, cosas muy interesantes. La segunda ponencia tiene que ver con el relacionamiento de Bas-Ferreira con Einstein, que de alguna manera nos genera un tipo ideal universitario no balcanizado, no sesgado exclusivamente en su disciplina, en su profesión, en su corpus, sino abierto. Era un abogado que había ganado un concurso de preparatorio, porque la facultad estaba integrada, ¿no? Después fue decano de esa facultad, y después fue profesor de filosofía del derecho, ¿no? Pero a su vez era de los individuos intelectuales que más sabía sobre la nueva teoría de la relatividad de aquel entonces, tanto la teoría de la relatividad restringida como la generalizada. Y hay allí un diálogo, ese diálogo que es el encuentro de alguna manera, así lo plantearon las ponencias de ese grupo, como el encuentro de la filosofía con la ciencia. Esa sería la segunda ponencia, ¿no? Y la tercera ponencia refiere a algo más notable y que se sincroniza con los momentos actuales. No más guerras, todo el mundo lo está diciendo, ¿no? Bueno, ambos Einstein y Bas-Ferreira eran pacifistas natos y en la versión antiguerra mundial, anticonflagraciones mundiales. A eso le incluimos a Gandhi, porque es el paradigma por autonomacia del pacifismo, ¿verdad? Derrotó a un imperio británico sin tirar un tiro. Y en el caso de cómo se hace esa triangulación, y bueno, eran muy amigos intelectuales, Bas-Ferreira y Einstein. Y Einstein era un gran admirador y a su vez se comunicaba epistolarmente con Gandhi. Llegó a decir, que lo va a resaltar la compañera, difícilmente a las nuevas generaciones les cueste creer que un hombre así estuvo. Bueno, a grandes rasgos estas serían las tres ponencias. Y ahora vamos a un pequeño... Fíjense lo que es esta foto. No pudimos conseguir el original, pero que de alguna manera es notable, ¿no? Y que tiene que ver, fíjense que los árboles son de 2 o 3 años de crecimiento, o sea que el IABA se inauguró en el 1913 y la Facultad de Derecho en 1911 o 12, o sea que ese complejo, que de alguna manera superaba el modelo napoleónico balcanizado, estaba programado para esa fecha y generaba estos intelectuales muy probablemente candidatos a premios Nobel en distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque vinculaba interdisciplinariamente los conocimientos, que hasta en ese momento había como fuertes. Esto era una especie de campus. Acá estaba la facultad de preparatorio, que participaba en los organismos de la universidad. Allá está la facultad de Derecho, con las carreras contables, que serían los prolegómenos de las ciencias económicas, el rectorado, ¿no? Y evidentemente abogacía y notariado, ¿no? Abogacía y notariado. Entonces, mediante estas veredas, allí se pasearon seguramente Bas-Ferreira y Einstein. Y llegaron hasta la plaza de los bomberos, o plaza 33. Y a su vez transitaron en ese campus de la ciudad letrada,
llegaron hasta el hospedaje que le había dado la familia Rosenbach, que quedaba al lado de la iglesia del Cordón. O sea que este ambiente nos recrea dónde estuvieron ellos y dónde caminaron, charlaron y expresaron esas magníficas reflexiones que va a generar Clara, ¿no? Por otro lado, cabe agregar de lo que era el planeamiento que después se obstruyó con los tranvías, ¿no? Que también es otro tema actual. ¿Cómo es que si nosotros tenemos la mejor red, una red fantástica de tranvías, que ecológicamente no tienen superación, porque no llevan ni siquiera batería, son de una eficiencia total, con silencios, ¿sí? Para el tranvía eso es un silencio, con súper baratos, de tal manera que, por ejemplo, el proyecto de jardines infantiles de primaria que quería hacer Baferreira tenía la locomoción gratis, ¿no? Todo eso, la cabezoneada del vallismo, porque se había, Transatlántica había comprado a la alemana, entonces eran los capitales ingleses, fue y la combatió con impuestos para tapar las vías, para que pudieran circular los ómnibus a combustión, que nos generan cánceres por la plomeria, es decir, todo algo, realmente un atraso en ese punto, en otros no, evidentemente, pero en ese punto, en políticas científico-tecnológicas, incluso tecnológicamente, los tranvías se podían fabricar de punta a punta acá. Una red que incluso generó la incursión a las playas. Eso hubiera sido de las cosas que el vallismo se equivocó y rumbió para un lado que no correspondía. Como dijera Bernstein, ¿no? Si una empresa es socialista, ¿no? Si una empresa trabaja mejor a nivel privado, bueno, sería antisocialista, dice Bernstein, que se estatizara, esa manía de estatizar, ¿no? A grandes rasgos, después pueden ver allí lo que es esa señora con los nenitos, en una paz total, abajo de lo poco arbolada que estaba que es prácticamente una pintura de Degas, ¿no? Con los puntitos. A grandes rasgos, esta es una pequeña introducción del ambiente, una especie de campus de ese principio de siglo donde transitaron por acá Baferreira infinidad de veces, porque había sido profesor de Derecho, profesor de Filosofía en preparatorio, en la Facultad de Preparatorio, y no había terminado Derecho. El Derecho lo termina muy tarde, a los 31, 34 años. Bueno, y ahora sí, les pasamos la posta a la primera ponencia. Bueno, la primera ponencia habla de una cierta moralidad inherente a la profesión y su solución reflexiva por parte de operadores judiciales en la actualidad. Síntesis de entrevistas, jueces, fiscales y abogados. Continúa mi compañera Nicole. Buenas tardes. El conflicto... El micrófono más cerquita. Pero que eso te se... Ahí. Bien cerquita. Está desinfectado, así que... Buenas tardes. El conflicto que vamos a abordar se ve de forma explícita en su obra Moral para Intelectuales, así tal cual decía Baferreira. Sería interesante discutir si existen profesiones que encierren una especie de inmoralidad intrínseca. Quiero decir, profesiones tales que siendo necesario socialmente y aún con arreglo a una moralidad absoluta. No discutiré si teóricamente la profesión de abogado se encuentra en esas condiciones. No sé si la sociedad podría organizarse de tal manera que la profesión de abogado fuera en todos los casos prácticos compatible con la moralidad absoluta. Baferreira, 1908, página 55.
Haciendo un pequeño análisis del tema abordado, podemos decir que el autor lo que intenta dar es un concepto o una idea de la tarea del abogado. Otra idea clave es que la ley no siempre favorece a las dos partes. Más bien, hay leyes que favorecen más a una parte que a la otra. Y por lo tanto, no hay absolutez de razón en cualquiera de las partes. La moral es otro tema central debatido en el texto, tanto en el marco teórico como en el práctico, lo que causa conflictos a la hora de llevarlo a cabo. Bas Ferreira nos dice que vamos a enfrentarnos muchas veces con este dilema y que vamos a tener que tomar partido por uno o por otro. Nuestro autor se plantea si existe la posibilidad de ejercer nuestra profesión siempre desde una moral correcta. El abogado siempre es visto con un plus de inmoralidad y es muy difícil, según Bas Ferreira, que un abogado adopte una postura moralmente propia para ver si su cliente es el afectado. La víctima, si dice la verdad o si es moralmente correcto, defenderlo. Ya que se armara un juicio de forma que las declaraciones fueran mi cliente estuvo mal en tales y tales cosas, pero en tales no, estaría básicamente entregando a su cliente y éste le haría un reproche por no ejercer bien su profesión, lo que haría que pierda trabajo y prestigio. El abogado tiene la facilidad de autoconvencerse de que su cliente está diciendo la verdad. Un punto importante que nos recuerda Bas Ferreira es separar la moral del juicio, ya que muchas veces nos encontramos en una situación donde el abogado podría ser lo moralmente correcto, pero estaría apartándose de la ley, lo que tampoco es correcto. Continúa mi compañera Marcia. Entrevistas a profesionales en ejercicio, teniendo como punto de partida la visión del autor, Carlos Bas Ferreira, ya que él cree que es muy difícil que un abogado adopte la postura de hacer siempre lo moralmente correcto. En nuestra reflexión, un punto que tocamos fue la perspectiva de ser sincero con nuestro cliente y si no pudiéramos tomar un caso, porque para nosotros no es moralmente correcto, no lo haríamos. Entrevistas a una jueza, fiscal y abogados, doctora Lina Alonso, doctor Joaquín Gamba y doctora Marta Castelli. Comenzamos con la doctora Alonso. ¿Cuántos años hace que ejerce su profesión? Hace 34 años soy abogada. Fui 17 años jueza y hace 15 años trabajo en Defensoría Pública. ¿En qué materias? Familia. ¿Qué pruebas son más relevantes frente a un caso, las testimoniales o documentales? Las dos pruebas son relevantes y si los testigos son fidedignos va a ayudar al proceso. Según su visión y su experiencia, ¿cuál debe ser la conducta de un abogado en el ejercicio de su profesión? Informar a las personas en cuanto a todos los beneficios que puede tener en el proceso, darle opciones para resolver sus conflictos, acuerdos, conciliación, hablar con el abogado de la contraparte, también intentar mediar, ya que en la materia familia tiene muchas situaciones que pueden ser resueltas mediando. Según su punto de vista, ¿se ve afectada la moral en su profesión? Particularmente no. Como jueza, ¿vio alguna vez afectada su moral en ejercicio? No, por el contrario. Nunca actué en ningún juicio que viera que estaba comprometido por algo personal o conocimiento de situación. En ese caso, pide inhibición para actuar. Si tuviera que elegir entre acusar o defender, ¿cuál le gusta más y por qué? No me costaría acusar y buscar pruebas para demostrar que es culpable. Me gusta más acusar que defender. Haber sido jueza me gustaba mucho. Me costó y me cuesta un montón ponerme solo de un lado, ya que como juez la visión es otra y muy importante es estudiar y ver las dos partes, que en el caso de la defensa no es así. Y hoy en día no me queda otra que defender. ¿Qué solución encuentra para que no se vea afectado el servicio por la cierta moralidad inherente en la profesión del abogado? En primer lugar, actuar correctamente y ofrecer un servicio digno, sin apartarse de su moral, valores y perspectivas. Igual hay una particularidad de las ciudades pequeñas, y es que todo se sabe, cómo trabaja cada profesional, e inclusive ciertos profesionales van perdiendo prestigio y, por supuesto, trabajos, si se observan situaciones incorrectas de su parte, y en este caso el servicio se ve perjudicado por esas actuaciones y hay personas que se ven afectadas. Bueno, como grupo podemos decir que Alonso cree que actuando correctamente y sin apartarse de su moral, valores y perspectivas no se vería afectado el servicio. Continuamos con el doctor Joaquín Gamba, abogado penalista.
Abogado hace 8 años, durante 3 años en materia de familia y en ejercicio de penal desde hace 5 años. Nos dice que el abogado nunca debe dejar interferir la moral. Hay que saber separar las cosas. Como dato importante, que el abogado particular tiene derecho a renunciar a su cliente, pero que el abogado público o de oficio, al ser designado por el Estado, se ve limitado en esa renuncia, y sobre todo en el caso de penal. Si tienen intereses contrapuestos con la persona patrocinada por razones personales o de familia, tendrán estas 2 vías para evitar su defensa: hablar con sus colegas de sede y, si están de acuerdo en patrocinar a ese cliente, poder hacer el cambio de patrocinio, o tendría que elevar una nota a la Dirección Nacional de Defensoría explicando dicha situación, a los efectos de que se le otorgue el cambio de designación. Los casos que si se puede decir que no se va a atender son casos justamente donde se vea que no es justo o que no corresponde por ley. Se le explica al cliente y éste se va asesorado, pero sabiendo que no corresponde dicho trámite, por ejemplo, una sucesión, alguien que no es parte, o una prescripción en la que se quiere comparecer cuando se sabe que hay más personas involucradas, y así sucesivamente. ¿Qué solución encuentra para que no se vea afectado el servicio por la cierta moralidad inherente en la profesión del abogado? Respetar el derecho que está implícito en el estatuto del imputado, ya que apartarse de eso es inmoral. Siempre debe defender, pero también teniendo en cuenta sus principios y valores. Comentamos que Gamba hace hincapié en que se debe respetar los derechos del imputado sin apartarse del estatuto, ya que eso sería inmoral, y tener en cuenta sus principios y valores. Por último, la doctora Marta Susana Castelli Modernel. ¿Cuántos años hace que ejerce su profesión? 35 años. ¿En qué materias? Familia y familia especializada. ¿Qué pruebas son más relevantes frente a un caso, las testimoniales o documentales? Las pruebas documentales, ya que las testimoniales, en muchos casos, son de personas que desconocen los hechos. En ese caso, la testimonial no tiene validez en cuanto el juez constata la situación. Según su visión y su experiencia, ¿cuál debe ser la conducta de un abogado en el ejercicio de su profesión? Debe ser honesto y buscar que realice la justicia en cada caso. Según su punto de vista, ¿se ve afectada la moral en su profesión? Para nada. ¿Y qué solución encuentra para que no se vea afectado el servicio para la cierta moralidad inherente en la profesión del abogado? Para que nunca se vea afectada la moral, no se debe perder jamás la perspectiva personal de la moral, y no debemos apartarnos de lo que somos. Visión personal de la doctora Castelli. No se puede perder la perspectiva. Si no estás como en un barco sin timón, debes mantener tu objetivo, tu ideal y tu manera de ser leal y pensar. Es algo que no se puede perder jamás. Bueno, Castelli niega que exista en su visión esta moralidad inherente, ya que simplemente no se debe perder su perspectiva personal, moral y valores. Continúa Marcia con la conclusión. El abogado debe ser imparcial, que su moral sea estrictamente lo que se encuentra en la ley. Si bien somos personas, debemos en el ejercicio de la profesión intentar separarla, porque sería contraproducente para una de las partes. Otra conclusión que sacamos es que el abogado no puede actuar como cualquier otra persona de la sociedad. Su moral debe ser distinta, ya que si fuese igual a la del resto de la sociedad, los juzgados estarían cargados de injusticias, lo cual podemos discutirlo si hay o no. Como siguiente conclusión, concordamos con Bá Ferreira en que el abogado va a actuar según la posición para la cual se lo haya contratado, defender o acusar, sin exageraciones en otro sentido, ya que el que va a tomar la decisión de que es más justo va a ser el juez competente. Las pruebas más utilizadas y fiables siguen siendo las escritas y los datos de peritos. Los testigos se utilizan, pero no siempre son los que presenciaron los hechos como tal, y se pueden generar percepciones dudosas. Hay audiencias en las que las pruebas testimoniales son requisito y otras en las que son excepciones. Como último punto, según la visión de los entrevistados en comparación a la visión de Bá Ferreira, podemos concluir que los operadores de la justicia en el ejercicio de la profesión no deben apartarse de su moral, ya que ésta es el faro de su vida, tanto lo personal como lo profesional, respetando los derechos de cada imputado sin apartarse de la ley.
Bueno, esta ponencia concluye. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Enrique Caetano por darnos esta oportunidad y confiar en nuestro trabajo, a los entrevistados por aceptar responder nuestras inquietudes, a los compañeros por problemas de distancia, Japón y laborales, que no pudieron estar hoy, pero fueron parte de la elaboración de este trabajo y esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros al hacerlo. Muy bien. Paso a la segunda, ¿no? Ahora es la segunda ponencia. La segunda ponencia es sobre Eva Ferreira y Albert Einstein, la ciencia y la filosofía conectadas, por Virginia Braceiro. Buenas tardes, ¿ahí se escucha? ¿Sí? Bien. Quise de repente sintetizar un poquito, pero era difícil. Dentro de lo que es este tributo importante que estamos haciendo el día de hoy a Eva Ferreira, como docente, como pensador y como lo dijo nuestro profesor, un orador liberal. Durante 1922, Eva Ferreira dictó en el Ateneo de Montevideo una serie de conferencias en donde nombraba en más de una oportunidad al científico y matemático Albert Einstein, y donde destacaba en estas conferencias un análisis filosófico de la teoría de la realidad. Tal como lo decía el profesor, manifestaba en ese entonces y ya en sus ponencias, en sus clases y luego en sus libros, esta importancia por, de alguna forma, despojarse de un conocimiento estrictamente desde una disciplina o una ciencia y poder analizar otra ciencia distinta como es la matemática y mirarlo desde la perspectiva filosófica. Esto implicó para él una admiración personal que comienza en ese entonces y que de alguna forma, según relatos de su familia y en los libros consultados por su hija Sara, quien cuenta posteriormente a su muerte, de una admiración que en realidad era asombrosa. Tal era así que, bueno, los medios en realidad, cuando anuncian la llegada de Einstein a este país, a nuestro país, Sara relata que a su padre se lo veía ansioso, nervioso, caminar por los pasillos de la quinta, algo preocupado, ansioso, pero a su vez contento de que por fin iba a poder conocer a este científico que tanto admiraba. Corría el año 1925, precisamente el 25 de abril, cuando se anuncian, o los medios anuncian, la llegada de Einstein a Uruguay. Voy a citar textual uno de los periódicos, el diario El País precisamente, que anunciaba: hoy llegará a tierra uruguaya una de las más altas mentalidades del actual momento científico mundial, Einstein. Recordemos que en ese entonces fue cuando se lo nombra, por esa época, premio Nobel. A su vez, cabe destacar que Einstein llega a Montevideo a los 46 años de edad, y en ese entonces se encontraba haciendo una gira incansable, porque obviamente no viajaba en avión, viajaba en tren, ¿no? En barcos, y era una incansable gira por América del Sur. Y estaba en Buenos Aires cuando es invitado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y por la Facultad de Ingeniería a una visita por nuestro país. El Centro de Estudiantes de Ingeniería fueron quienes organizaron las charlas e incluso la estadía de Einstein en nuestro país. Esta fotografía, que es conocida, esta es la original, cabe destacar, y que recorrió diarios y que fue famosa y que luego fue perpetuada finalmente en lo que fue el monumento, en lo que es el monumento que hoy tenemos en la Plaza de los 33, de alguna forma lo que hace es demostrar ese encuentro y también esa amistad que nace a partir de ese encuentro tan esperado
por ambos, porque vamos a ver ahora un poco más adelante cómo Einstein también en realidad quería conocer a Abad Ferreira y sabía de esta fascinación o de esta admiración que tenía el filósofo por él. Ese mismo viernes de su llegada, Einstein, que cabe destacar, tuvo la opción de hospedarse en el hotel, que en ese entonces se le da como opción, y elige hospedarse con la familia Naum Rosenwald, y ese mismo día sale con Rosenwald a dar un paseo por 18 de julio, pocas cuadras de acá de la facultad, como mostraba en la foto el profesor, en ese paseo de estructuras y de nuevos edificios que se instalaban. Y en esa caminata, casualmente, según los medios, se encuentra con Abad Ferreira. Previamente a esta caminata se había fijado una cita en la cual Abad Ferreira debía asistir al encuentro, y no hay en realidad documentos que expliquen por qué en realidad Abad Ferreira no asistió a esa cita, pero sí que se encontraron casualmente, y que también casualmente estaban los periódicos, ¿no? Ya en ese entonces corría la voz, y que bueno, que había en realidad una personalidad de renombre visitando y caminando por las calles, y obviamente ahí estaban los medios, como sucede ahora también, ¿no? Esta casualidad en realidad también se debía a que probablemente estuvieran esperándolo afuera de la casa y lo siguieran en sus caminatas. Así fue como, de alguna forma, se pudo representar, digamos, esta fotografía, y luego también el relato. La charla, yo lo pongo como una charla porque, como lo pudieron ver en la foto, se los ve tranquilos, se los ve conectados, razón por la cual también elegí la ciencia y la filosofía conectadas para titular la presentación, porque se los ve conectados, conversando como si se conocieran de toda la vida. Hablaban en francés, cabe destacar que era el lenguaje en realidad, la segunda lengua madre, hoy es el inglés, pero en ese entonces era el francés, y Abad Ferreira hablaba un francés fluido, más allá de que Albert Einstein era alemán y su lengua madre era el alemán. De todas maneras, ambos conversaron en ese idioma, y fue también difícil transcribir. De alguna forma en la diapositiva hay un breve texto, pero yo la voy a leer textual a la conversación, o por lo menos en realidad el relato, a la versión taquigráfica del diálogo, publicada al día siguiente del encuentro por el diario El País. Si bien hay dudas sobre la veracidad textual, no deja de ser pintoresca, y por esto lo voy a leer. El diálogo en realidad se centró en una cuestión de apariencias que ambos interlocutores manejaban con ingenio y poca ironía, relacionado, por supuesto, a la ciencia, pero también con un matiz muy profundo filosófico. A continuación voy a pasar a contar esa versión taquigráfica. Einstein. Mi concepto del universo es circunferencial. Partiendo de un punto, la línea parece que se aleja de él, pero en realidad a él se acerca y en él termina. Quiero decir que lo que se aleja se acerca, que lo que se va viene, que lo que está aquí está realmente allí, que la luz es la sombra, que lo que es no es. Abad Ferreira le contesta: no creo tanto, pero sí que lo que se aleja puede en realidad estarse acercando, que lo que está aquí puede realmente estar allí, que la luz puede ser la sombra, que las apariencias engañan, que lo que es puede ser que lo sea y puede ser que no. Einstein, un poco más científico, ¿no?, le dice: fijaos en la luz del sol. Y Abad Ferreira le responde: ¿quién puede afirmar que esa luz es del sol y que el sol es el sol? Einstein responde: ¿usted qué dice? Pero por mi teoría no dice nada. Usted dice que dice, perdón, pero por mi teoría no dice nada. Y Abad Ferreira responde: y por la mía, usted puede que esté diciendo algo y puede ser que no. ¿Hablo con Abad Ferreira?, dice Einstein.
Y Ferreira le responde: según mi teoría, puede ser que sí, y yo hablo con Einstein. En este estado, el reporter del relato hace constar que se quedó como un knockout, o sea, la charla ahí quedó colapsada cuando ambos en realidad continuaban dudando uno del otro, ¿verdad? Es ahí en realidad en donde se cierra esa versión taquigráfica, no oficial, aclaro, y en donde en realidad ellos finalizan diciendo: quiero saber cómo creó Dios al mundo. No estoy interesado en este o aquel fenómeno en particular o en el espectro de este o aquel elemento. Yo quiero conocer sus pensamientos. El resto son detalles. Este cierre lo da Ferreira y es un cierre también, como decía anteriormente, con ese matiz filosófico que lo caracterizaba, pero también con esa cierta duda en cuanto a saber más, y es a partir de ese primer encuentro donde se inicia un intercambio en realidad de conocimientos y también una amistad que luego continúa a través de cartas. Luego de este encuentro, Ferreira le promete a Einstein que va a asistir a sus conferencias que dictara el científico en el Paraninfo, acá nomás, a unos pasitos de donde estamos, en el Paraninfo de la universidad. Fue donde Albert Einstein presentó más de una de sus conferencias, colmadas de personas, pero que curiosamente siempre en primera fila se lo vio a Ferreira, ahí escuchándolo. Antes de su partida, Ferreira le obsequia varios de sus ejemplares de obra y así fue como de alguna forma continúan en ese vínculo. Desde una perspectiva filosófica, como decía, analiza y discute, presentando desde el pragmatismo su teoría de la realidad. Ferreira lo consideraba en realidad a Einstein un pragmático, Einstein le discute y de hecho le obsequia antes de partir un ejemplar de Le Pragmatisme, y más tarde en una de las cartas que el científico le envía al filósofo se excusa de ser pragmático, pero lo felicita por su libro y se ve admirado por él. Relatos también de su familia, precisamente en entrevistas a su hija, fue donde encontré material en donde todavía la familia guardaba esas cartas, de las cuales cuenta que eran reliquias para Ferreira. Ahí tenemos en realidad lo que es el monumento que de alguna forma inmortaliza esa fotografía que fue sacada en 1924, en el año 2005, cuando se cumplieron 100 años de la gran eclosión creativa de Einstein, un acontecimiento que se celebró en todo el mundo. Las autoridades municipales de Montevideo deciden en realidad colocar y en conmemoración en la ciudad este monumento que recuerda en realidad ese encuentro. En realidad el lugar físico donde se dio aquel histórico encuentro es hoy el lugar en donde se encuentra ese monumento. La teoría de la relatividad influyó a nivel filosófico, encontrando en Ferreira una forma de entender la ciencia desde los ojos de un filósofo. Partió a Río de Janeiro a continuar con su gira en el vapor de Valdivia, agradecido con este pequeño país, diciendo incluso en la prensa: este país pequeño y feliz, según relatos periodísticos del diario El País. En Uruguay encontré una cordialidad auténtica, como pocas veces en mi vida. Amor a la tierra propia, sin el menor delirio de grandeza. Y finalmente, para terminar, quiero compartir esta fotografía que en realidad el Liceo 10, Carlos Ferreira, Liceo de Bachillerato, ubicado en Montevideo, en Avenida Italia y Mataojo, este año realizó también
un ciclo de homenaje a Abba Ferreira, en la cual estudiantes hicieron charlas, visitaron la quinta Abba Ferreira y estudiantes de sexto de arquitectura construyeron esa mural en yeso con el rostro que fue armado con palabras alusivas que representan, identifican a Abba Ferreira, y el día de la inauguración del mural estaban presentes los 2 nietos, que son los que están en la fotografía, como pueden ver, los 2 nietos de Abba Ferreira. Según algunas palabras del director del Liceo 10, fue muy emotivo para ellos poder compartir esta mural, que fue de alguna forma representativa y que fue en realidad creada por estudiantes, docentes de filosofía, historia del arte y dibujo, quienes realizaron el mural. Y en la foto vemos los nietos. Quiero agradecer, obviamente, los aportes de los docentes, bueno, colegas, porque yo soy docente también de secundaria, colegas de filosofía que también sumaron a todo esto, al director del Liceo número 10, que también destacó en realidad esta conmemoración en aniversario y la participación efusiva de los estudiantes y comprometida con esto, con este ciclo. Y bueno, finalizando, en realidad, por supuesto, agradecer la oportunidad al profesor Enrique Caetano por darme esta chance, esta oportunidad. Gracias. Gracias, Virginia. Bueno, continuamos con la tercera ponencia, el pacifismo de Gandhi, su relación con Abba Ferreira y la admiración de Einstein, por la compañera Clara Roldán. Bien, para dar continuidad a este coloquio y con todas las cosas que han venido manifestando las compañeras en cuanto a Abba Ferreira, en cuanto a Einstein, bueno, debo de nombrar a un tercer grande de la historia. Preguntarnos quién fue Gandhi es un pensador contemporáneo, abogado, activista de la no violencia. Él nació un 2 de octubre del año 1869 en Porbandar, India británica, y murió en Nueva Delhi un 30 de enero del año 1948. Como verán, es un contemporáneo también, junto con Abba Ferreira, Einstein y bueno, Gandhi. ¿Por qué hacemos referencia a él? Gandhi construyó el método llamado Satyagraha. Satya es una palabra compuesta. Satya significa verdad, agraya, aferramiento, o sea, la búsqueda insistente de la verdad por medios pacíficos. ¿Cómo construyó ese método? No fue de un día para el otro, sino que como todo sufrió un proceso. En realidad, desde la India natal, él observó el panorama, qué estaba sucediendo en ese contexto, la violación flagrante de los derechos humanos al mando del poder de la corona, vamos a decir, de Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, su preocupación fue tan grande que decidió irse a estudiar abogacía justamente a Inglaterra, donde logró su título y una vez recibido, vamos a decir, volvió a India, donde lo contactaron desde ahí, desde Sudáfrica, como para poder tener una visión, vamos a decir, de ese lugar también,
y es donde él practicó de cerca y fue afianzando ese método, y al volver a India, con toda su, vamos a decir, su pueblo que lo seguía, pudo consolidar. Es así que con el tiempo logró que India tuviera su independencia, un 14 de agosto, ¿verdad?, del año 1947. Pero lamentablemente, en manos de un disidente, un 30 de enero del año 1948, recibió la muerte, pero igualmente su legado hasta el día de hoy ha sido inspiración en todo el mundo. Otra de las cosas que quiero recalcar es que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 2 de octubre como el Día de la No Violencia para todos los estados partes, y se recuerda año tras año con diferentes actividades. ¿Por qué traemos a Gandhi en los 150 años de Baferreira? Bueno, hay una relación muy cercana, como lo es también con Einstein. Por ejemplo, Baferreira, como todos ya ustedes saben, se destacó por su filosofía, su pedagogía, y junto a Gandhi con el pacifismo, la educación. Einstein, como ya sabemos, conciencia y política. Idea fuerza de Gandhi, ¿cómo lo podemos relacionar? Pensando un poquito en qué coincidía con Baferreira en el terreno educativo. Por ejemplo, Gandhi preconizó como primer punto, que también Baferreira como quien dice, lo profesa, es el carácter, la formación del carácter antes que nada. Después, el pensamiento reflexivo, crítico, profundo, coincidieron en eso, que la educación fuera totalmente liberadora, o sea, que los centros educativos fueran verdaderos y auténticos, que no se profesara en ellos, vamos a decir, la política partidaria. Si bien sabemos que de políticas educativas siempre estamos inmersos en eso, lo que él pedía es de que no se practicara la política partidaria. Pienso que en eso con Baferreira estuvieron muy cercanos, como así también considerar a la moral, pero no como un dogma, sino la moral a la práctica, en el día a día, que permee todo, vamos a decir, los programas, pero en un ambiente práctico, no desde la teoría o desde el dogma. Bueno, Baferreira, como todos ya sabrán, practicó la educación fermental por dos principios rectores. Por un lado, el de penetrabilidad y el de escalonamiento, o sea, la penetrabilidad sumada al escalonamiento iba a dar lugar a esa educación fermental que permeó las tres ramas de la enseñanza, primaria, secundaria y educación superior. Hasta el día de hoy permanece como fundamento de los programas. ¿Qué condiciones para la educación fermental? Lo que acabo de decir, lo que Gandhi preconizó, bueno, también en Baferreira existe.
el afianzamiento, la formación de ese carácter tan necesario, el pensar, pero pensar críticamente, no como lo hace todo el mundo, ¿verdad?, sino con esa criticidad de pensamiento auténtico para formar el saber verdadero, ¿verdad?, y que da lugar al pensamiento divergente. Y bueno, y como mencioné anteriormente, la moral, no como dogma, sino la práctica. Como decía al comienzo, Einstein fue un gran admirador de Gandhi. A esto lo voy a tener que leer textual, porque en realidad en el año 1939 se dirigió a Gandhi, creo que 8 años antes de la muerte de Gandhi. Y vamos a decir, y bueno, y de que India fuera liberada. Dice así: un conductor de un pueblo que no se apoyó en ninguna autoridad externa, un político cuya victoria no se basa en astucias ni técnicas de política profesional, sino únicamente en la convicción dinámica de su personalidad. Un hombre de sabiduría y humildad, dotado de invencible perseverancia, que empeña todas sus fuerzas para garantizarle a su pueblo una suerte mejor. Un hombre que enfrenta la brutalidad de Inglaterra con la dignidad de un hombre sencillo, y por esa razón se hizo un hombre superior. Futuras generaciones difícilmente comprenderán que haya vivido en la tierra, en carne y hueso, un hombre como este. Quería decir que esta reflexión que voy a leer a continuación es producto de todo el grupo. O sea, es un trabajo colectivo, no es algo personal. Los compañeros en el día de hoy no pudieron estar presentes, pero hicieron grandes aportes. Entonces, si ustedes me permiten, voy a pasar a leerla. Dice así: al relacionar el legado de Gandhi con el de Carlos Vaz Ferreira, son diversos los puntos de encuentro. Tomamos específicamente el de la educación y concepción de enseñanza, permeada por la postura ética moral de la violencia, explicitada y sistematizada por Gandhi como método e implícita en la obra de Vaz Ferreira, que para nada la desconoce. Comparten la profesión de abogado que los posiciona en el conocimiento de la realidad y sus vicisitudes. Gandhi en la India y Vaz Ferreira en Uruguay promovieron una propuesta muy similar en el terreno educativo. Hombres de carne y hueso que con su pensamiento y obra descollantes nos legaron una fuente inagotable de inspiración. Ambos priorizaron la construcción como prioridad, pero no el carácter vulgar del hombre enérgico, al decir de Vaz Ferreira, sino el que se construye con la combinación de la inteligencia amplia y con la afectividad rica y delicada. Este pensamiento lo plasmó en su obra Fermentario, del año 1938. Hacer de la educación la vida misma y del pensar un verdadero arte, profundo, crítico, para construir el saber liberado del dogma que no produce. Destacar la admiración que Einstein tuvo hacia la obra de Gandhi
y la gran coincidencia con Bas Ferreira. Esa sería la conclusión. Y bueno, y finalizamos allí con 3 frases de estos autores que ustedes las podrán leer en la pantalla. Agradecerles simplemente por la presencia a todos ustedes, agradecer al profesor Caetano, Enrique, y bueno, en este momento Guillermo Sorensen, que es otro profesor de la cátedra, no se encuentra presente, pero que también nos acompañó en los días de taller. Realmente grandes aportes, que nos llevamos lo mejor de este profesor, lo vamos a extrañar. Y quería decirles además que disculpen por la modulación de la voz, porque tengo una afección, por eso sale de esa manera. Pero bueno, muchas gracias por todo. Bueno, y ahí terminaríamos. Bueno, agradecerles a todos, profesor Enrique Caetano, y a los compañeros que, bueno, los nombres en pantalla y ya los fuimos nombrando. Así que muchas gracias por la paciencia de estar hasta ahora acá, un día tan lindo como hoy. Esperemos que haya sido interesante. Gracias. Felicitaciones. Se nota que trabajan medio juntos todos, así que... Incluso es coincidente con las posturas de Garcés. Lo que me preocupa grandemente y me confirma mi tesis de que el pobre Bas Ferreira fracasó. Moral para abajo. No se dieron cuenta. Se fueron adaptando. Felicitaciones. Gracias, profe.